Muy buenos días a todos en esta preciosa mañana, una vez más a través de estos tiempos devocionales. Saludamos a todos los amigos, amigas, hermanos que en diferentes lugares, pueblos, naciones, a través de estos sistemas operativos o estas redes sociales, ¿sí? Como el Facebook y nuestra cuenta de YouTube, nuestro canal de YouTube. Ahí están cada día escuchando la palabra de Dios a través de estos tiempos devocionales, caminos de vida eterna. ¿Sí? Qué bueno. Saludamos a todos nuestros hermanos que se encuentran en diferentes naciones, en diferentes continentes, en diferentes países. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta preciosa mañana en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 41. Vamos a leer el 41 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy estaremos compartiendo este tiempo devocional bajo el título Un lugar tenebroso. Un lugar tenebroso. Estaremos compartiendo este tiempo devocional. Cuando miramos a la luz de la palabra de nuestro Dios, este texto que nos habla abiertamente del juicio de Dios a las naciones, ¿cierto? Que viene hablando, el escritor de Mateo nos presenta el juicio de Dios a las naciones. Muchos hombres y mujeres desconocen de pronto que Dios ha establecido un juicio para la humanidad. Un juicio, ¿cierto? Y en ese juicio Dios determinará dos aspectos de la vida espiritual. Primero, determinará quiénes irán allí a su presencia, al reino de los cielos. Ese es el lugar que todos nosotros como hombres y cada mujer pues anhela tener, ¿cierto? El reino de los cielos, ir allí a la presencia de nuestro Dios. Pero tristemente la palabra del Señor nos muestra abiertamente de que no todos los hombres ni que no toda la humanidad podrá gozar de este hermoso y maravilloso privilegio que es el reino de los cielos. Cuando usted mira la palabra del Señor abiertamente, la palabra de Dios dice que Dios va a hacer una separación de la humanidad. Y unos, hermanos, los de la derecha, van a ir ¿a dónde? A gozar con el Padre en el reino de los cielos. Pero los que están de la izquierda, aquellos hombres y mujeres, los de la derecha, fueron aquellos hombres y mujeres que hicieron lo correcto, ¿sí? Que dieron de comer al hambriento, de beber al sediento, que hicieron lo que Dios manda a través de su palabra. Pero los de la izquierda representa a aquellos hombres y mujeres que aún siendo conocedores de las Sagradas Escrituras, conociendo la verdad establecida por Dios en su palabra, pues lastimosamente nunca lo quisieron poner en práctica. Y el día del juicio a las naciones, el día de ese juicio, hermanos, muchos hombres y mujeres se llevarán una terrible sorpresa porque irán a ese lugar tenebroso. ¿Y cuál es ese lugar tenebroso? El infierno, ¿cierto? Hoy
poco o menos se habla acerca de este terrible lugar, el infierno. El infierno, querido amigo y amiga, no es una mitología, no es una mitología. El infierno no es un cuento de hadas, ¿no? El infierno tampoco lo podemos considerar como una hipérbole, como en algún momento escuché yo a algún hombre en algún lugar decir o expresar de que el infierno era una hipérbole que encontramos en las Sagradas Escrituras. No. Vamos entonces en esta mañana a ir avanzando en este proceso, ¿cierto? Y es importante que tengamos en cuenta que el juicio de Dios es justo y dará a cada quien lo que se merece. El juicio de Dios o los juicios de Dios son justos y dará a cada uno según lo que se merece. Entonces, cada uno recibirá. Unos recibirán vida eterna y otros serán enviados a ese lugar tenebroso, a ese lugar que se llama el infierno. Pero eso, hermano, muchas veces más que decidirlo Dios, es el hombre el que decide cuál es el lugar donde quiere pasar la eternidad. ¿Por qué? Porque es el hombre el que decide cuál es el estilo de vida que quiere llevar. Somos nosotros. Entonces, la palabra infierno viene del griego Hades y Gehenna, ¿cierto? La palabra infierno viene del griego Hades y Gehenna, ¿sí? Y de la palabra hebrea Seol, que significa o que responde al término infierno. Hay Biblias como la Biblia de un grupo que pues no voy a mencionar, pero que algunos de ustedes conocen. Hay una Biblia que cuando usted la lee, pues ahí dice Hades, habla de la palabra Gehenna o Seol, y mucha gente por desconocer estos términos, entonces desconocen a qué se refiere, y por eso muchos lectores de este grupo que estoy mencionando, cuando leen sus Biblias, ¿cierto? El Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, esa es la Biblia que ellos manejan, el Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, esa Biblia aparece estos términos, ¿cierto? Y por eso cuando aquellas personas que asisten a estas comunidades leen estas Biblias, lastimosamente no comprenden, no entienden qué significa la palabra Hades, qué significa la palabra Gehenna o qué significa la palabra Seol, y les han dado una mala interpretación diciéndoles que Gehenna, que el Hades y que el Seol es la sepultura. Pero realmente, aunque tiene cierta connotación también con este aspecto, pero lo que realmente representa o lo que nos habla estos términos del griego y del hebreo es el infierno. Amigo y amiga, el infierno es tan real como real es el cielo. El infierno es tan real como saber que existe Dios. No es una mitología, no es una hipérbole, no es algo exagerado. El infierno es una realidad. Eso es el infierno, una realidad. Y entonces miremos el resultado que se presenta en el juicio de las naciones es: los de la izquierda son apartados de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Veamos entonces en esta mañana 3 puntos importantes en esta mañana para hablar de ese lugar tenebroso, de ese terrible lugar que es el infierno, ¿sí? El infierno, ¿cierto? Es un lugar de separación, querido amigo y amiga. El infierno es un lugar de separación. Es importante que usted pueda comprenderlo así. Así lo presenta la palabra de nuestro Dios. El infierno es un lugar de separación. Ahora, recuerde lo que dice el texto. La palabra de Dios dice abiertamente que en el juicio de las naciones, Dios separará, sí, separará a los de la derecha, los pondrá en un lugar y separará a los otros en la izquierda, ¿sí? Será un lugar o será un estado de separación, ¿sí? Mucha gente dice, bueno, se murió don Luis,
se murió doña Lucía, y mucha gente tiene el concepto, la idea o la línea de pensamiento de creer o pensar que todo el que se muere va a ir al reino de los cielos. Tristemente, amigo y amiga, no todos los hombres y mujeres que han muerto o todos los hombres y mujeres que mueren van al reino de los cielos. La Biblia abiertamente nos muestra el juicio de las naciones, ¿cierto? Donde Dios ha establecido un tiempo donde hará juicio sobre todos aquellos que un día pasaron en la eternidad. Y la Biblia dice que unos resucitarán para vida eterna, pero que otros resucitarán para condenación eterna. Eso es lo que nos describe la Biblia. Vamos a mirar allí en el segundo libro de el apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 8 y 9. ¿Sí? Pablo nos describe el lugar que recibirán aquellos hombres y mujeres que no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál será el lugar que les espera a aquellos hombres y mujeres en cualquier lugar que nunca quisieron obedecer el evangelio, que nunca quisieron aceptar a Cristo, que nunca quisieron vivir una vida conforme al propósito de Dios? La Biblia nos lo describe. Dice el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de Dios. No todos, amigos y amigas, van a ir al reino de los cielos. Van a haber algunos que van a ser excluidos de la presencia de Dios. Van a haber multitudes de hombres y mujeres que no van a estar en el reino de los cielos, que no van a aparecer. Mucha gente ha muerto a lo largo y amplio de la historia de la humanidad, convencidos de que un día van a estar o que van rumbo al reino de los cielos. Pero yo quiero decirle, mi amado amigo, que va a haber un juicio, y que en ese juicio Dios va a hacer una separación, y Dios va a separar a los de la izquierda de los de la derecha, ¿cierto? Va a separar las ovejas de los cabritos, ¿cierto que sí? Ahí nos presenta una figura. Cuando usted mira esa figura que el escritor nos presenta, nos habla de las características que tienen estos hermosos ejemplares, ¿cierto? Los cabritos tienen una forma de comportamiento muy diferente al comportamiento que tiene la oveja. La oveja es un ser, un animal muy manso. La oveja es un ser que se deja guiar, que se deja dirigir, que se deja gobernar. Es un animal poco brioso, por decirlo así. A diferencia, el cabrito, que representa también la oveja, representa aquel cristiano que se deja guiar, que se deja direccionar por Dios, que camina con Dios, que obedece a Dios, que no es brioso, que no es rebelde, por qué no decirlo de esta manera. Pero el cabrito representa a ese tipo de cristiano que es difícil, ese tipo de cristiano que es brioso, ese tipo de creyente que no obedece la palabra de Dios, que no se somete a la palabra de Dios, que no hace lo que la palabra de Dios dice que debe de hacer. Y tristemente, mis amados amigos y amigas, muchos hombres y mujeres tienen esa clase de identidad en el mundo, ¿sí? Y un día, en el juicio final, Dios va a separar a los unos de los otros. Separará los cabritos de las ovejas. Y separará a los que están en la izquierda o los que están en la derecha, los separará de los de la izquierda. Y cada uno de ellos irá a un lugar diferente. Serán separados. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude, mis amados amigos y amigas, a poder reflexionar en la palabra y darnos cuenta que un día podemos estar separados de la presencia de Dios, excluidos de la presencia de Dios, y ir a ese lugar tenebroso, a ese lugar que se llama el infierno.
La palabra de Dios dice allá en el libro del profeta Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 2. Ahí está escrito, vamos a leerlo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, los que ya han muerto, serán despertados, o sea, la resurrección. Serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que han muerto resucitarán. Todos los que un día a lo largo y amplio de la historia de la humanidad resucitarán. El abuelo resucitará, el tío resucitará, el primo resucitará. Todos aquellos familiares y amigos que un día nosotros conocimos a lo largo y amplio de la historia de la humanidad, perdón, resucitarán. Todos van a resucitar. Pero no es como de pronto nos han enseñado y que todos van para el cielo, ¿no? No todos van para el cielo, amigo. Lastimosamente muchos de ellos que van a resucitar, muchos de ellos serán lanzados al infierno, a ese lugar tenebroso, a ese lugar separado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nunca quisieron vivir para Dios. Porque nunca quisieron obedecer a Dios, porque simplemente entraron bajo argumentos diciendo yo creo en Dios y punto. Mucha gente cree en Dios a lo largo y amplio del universo, ¿sí? Pero no se trata de creer en Dios, amigo y amiga. Se trata de obedecer a Dios. Es más, no se trata ni siquiera de pertenecer a una comunidad religiosa. No se trata de pertenecer a un grupo religioso, porque mucha gente puede pertenecer a un grupo religioso, cualquiera sea su nombre, pero la pregunta a hacernos en esta mañana es ¿cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Pues tal vez usted puede pertenecer a una comunidad o puede pertenecer a algún grupo religioso, por decirlo así, o puede decir yo soy cristiano, pero la pregunta es ¿cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra conducta? Que al final del camino, hermanos y amigos, no seamos nosotros separados y excluidos de la presencia de Dios. No estemos nosotros en los de la izquierda. No estemos nosotros quizás de pronto identificándonos con los cabritos, ¿cierto? Sino que nos identifiquemos
creado para la humanidad. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles de mentira. Para Satanás y sus ángeles de mentira. Pero Satanás, amado amigo y amiga, Satanás ha hecho que el hombre se vaya en contra de Dios. Satanás ha hecho que el hombre vaya en contra de la voluntad de Dios. Satanás ha engañado a la humanidad. Satanás ha hecho que el hombre haga todo lo contrario a lo que Dios dice. Dios dice no matarás, pero ¿qué encontramos en nuestra sociedad? Cómo se acribilla, cómo se le quita la vida a cantidad de hombres y mujeres, ¿cierto que sí? Pero Dios dijo no matarás, pero ¿qué hace el hombre? El hombre mata. Dios dijo no robarás, ¿y qué encontramos en el mundo? Un sistema de corrupción, un sistema de hurto, un sistema de robo constante, ¿cierto? Entonces es el hombre el que está tomando la decisión de ir al infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles de mentira. ¿Pero qué hace el diablo? El diablo engaña al hombre. El diablo le hace creer al hombre que viva como viva, esté como esté, está bien y va para el cielo. Hoy en día inclusive en algunas comunidades le han hecho creer eso a la humanidad. Hay algunas comunidades donde se predica el evangelio, se predica la palabra, que le han hecho creer a la gente que no importa cómo viva, no importa cómo esté, la salvación no se pierde, usted es salvo, siempre salvo, porque por la gracia soy salvo. Se utiliza en este texto de la Biblia, pero la Biblia dice, también el apóstol Pablo dijo, pecaremos para que la gracia de Dios abunde en ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? No, tenemos que separarnos del pecado. Si usted no quiere ir, si no queremos ir a este tenebroso lugar, tenemos que separarnos del pecado. ¿De cuál pecado nos tenemos que separar? ¿De cuál pecado? Quizás no sea uno solo, quizás sean varios los pecados de los cuales tú y yo tengamos que separarnos, apartarnos de ese pecado para no tener que ir a ese terrible lugar llamado el infierno. El infierno, mis amados amigos, donde la llama no es extinguible, donde el gusano no muere, hay un tormento día, noche, mañana y tarde. Por eso es el día hoy. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis 20:15, hablándonos también del juicio del gran trono blanco, donde usted ve el versículo 11, habla de la resurrección de los muertos, ¿cierto? Habla de que los hombres grandes y pequeños estarán delante de Dios y los libros serán abiertos, ¿cierto? Y se juzgarán a los hombres conforme a su conducta, conforme a su comportamiento. Y en el versículo 15 dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida no se halló, fue y será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Dios no quiere eso. Por eso, mi estimado amigo y amiga, hoy es el día. Hoy es el día para reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Hoy es el día donde nosotros necesitamos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Hoy es el día, escapa de ese terrible lugar llamado el infierno, escapemos. ¿Cómo escapamos? Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Comienza a vivir y comencemos a vivir una vida recta y agradable delante de Dios. Comencemos a hacer lo que Dios manda y así escaparemos de ese terrible lugar. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno no es una hipérbole. El infierno no es una metáfora, el infierno no es una mitología, el infierno, amigo, es un lugar tenebroso y es un lugar de tormento. Que hoy podamos entonces tomar la mejor decisión de caminar con Cristo